Rafa, así que está muy bien. Ok. No, muy buenas noches a todos los participantes y en especial al maestro Roberto Darrigrandi, con quien tenemos una gran amistad y un gran afecto por parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, en esta conferencia que es muy importante porque estamos en pleno debate en el Perú, en el Congreso, realmente sobre las posibles reformas al sistema de pensiones. Consideramos entonces que es un tema donde los académicos tenemos que intervenir a través de estas conferencias, formar opinión, con la participación también de todos los asistentes en las preguntas, porque es un tema realmente fundamental para el país y sobre todo para todos nosotros que tenemos que pensar en el bienestar al momento de la jubilación y el retiro. La gestión pública en general, cuando escuchamos gestión pública en el Perú nos aterroriza porque no ha sido muy eficiente, que digamos, en las últimas décadas. Recordemos que el Sistema Nacional de Pensiones estuvo en poder del Estado antes de la década de los 90 y fue una muy mala gestión realmente, hasta la creación de la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? Los fondos de pensiones que quedaron en poder del Estado normalmente fueron utilizados para otros fines, ¿no? Fueron utilizados para programas de vivienda, fueron utilizados para desarrollar hasta centros comerciales, como el centro, como donde funciona en este momento de salud, en Arenales, en la cuadra 14, eso fue construido. Toda esa edificación, que fue un diseño de un centro comercial, fue con los fondos de las pensiones de esa época. Entonces, ahí están las evidencias de que el Estado no fue un buen gestor. En cuanto a la rentabilidad de los fondos de la ONP, han sido muy malas realmente en los últimos años. Y cuando surge en la década de los 90 el sistema privado de gestión de administración de las pensiones, en principio castigó mucho a las personas que ya tenían años de aportación, que buscaron realmente, trasladándose al sistema privado, mejorar sus fondos de pensiones, con la diferencia de que la gestión ahí son fondos privados, son fondos individuales, ¿no es cierto?, de gestión individual, donde cada uno elige realmente los sistemas de rentabilidad, totalmente diferenciados al sistema público. Pero sin embargo, también en los últimos años vimos cómo las AFP, los fondos privados, cobraban comisiones excesivas, ¿no? Inclusive cuando los fondos decayeron por las crisis internacionales, como en el año 2008, la gran crisis internacional en Estados Unidos de la Bolsa de Valores, generó un perjuicio enorme a los fondos de pensiones privados también. Sin embargo, las AFP cobraron sus comisiones sin tener ningún perjuicio. En fin, entonces ahí está la dicotomía, la gestión pública, la eficiencia de la gestión pública en la administración de los fondos de pensiones, la administración privada, y ahora que nos encontramos en plena campaña de elecciones también, los candidatos están hablando mucho de los fondos de pensiones. Hay un candidato, por ejemplo, que dice que los fondos de pensiones los va a utilizar para desarrollar obra pública, pero parece que el señor no sabe que son fondos intangibles y son propiedad de los aportantes y no podría disponer de esos fondos. Entonces, en fin, creo que por eso esta conferencia es muy provechosa. Yo sé que Roberto Darrigrandi nos va a dar un gran alcance de ello. Y sin mayor preámbulo, los invito a disfrutar esta videoconferencia y enriquecer las mismas al final con las preguntas que tuvieran bien a pronunciar. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Fueron las palabras del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Guillermo Raffo Ibarra. Vamos a continuación a leer rápidamente el currículum de nuestro ponente, el magíster Roberto Darrigrandi Undurraga. Él es ingeniero comercial, con menciones en Economía y Administración de Empresas, magíster en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Business Administration, University of Chicago Graduate School y PADE de la Universidad de los Andes. Ha sido gerente del Fondo de Inversión de las Américas, emergente, gerente de Finanzas Corporativas de Tanner S.A., vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo, presidente de Genesis Consulting and Capital y director de empresas concesionarias de obras públicas inmobiliarias, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, socio director de alta dirección,
Corporate and Investment Banking, director suplente del Consejo Técnico de Inversiones de los Fondos de Pensiones y conductor de programas Faro Económico y Faro Empresarial del área de Agricultura. Actualmente es director académico LAMPRO, United States y socio de Alta Dirección Capital Chile. Con ustedes dejo al magíster Roberto Darrigardi Undurraga. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por esta invitación. Le agradezco a Guillermo, Miguel y todos quienes acá trabajan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, con quien también me siento muy cercano. Hemos hecho ya varias actividades y no me cabe duda que seguiremos haciendo cosas muy interesantes en el futuro cercano. Lo que me pidieron hoy día es presentarles una breve charla sobre cómo veo el sistema de pensiones públicos, y la verdad es que voy a hablar sobre los distintos sistemas con una mirada, ojalá lo más amplia posible. Y esto lo digo porque normalmente en el mundo de la administración de pensiones hay mitos, hay mucha ideología y también, como decía Guillermo, muchas veces hay ineficiencia o incluso corrupción. Así que voy a pasar la presentación y la idea es la siguiente. Yo voy a hacer una presentación de aproximadamente unos 30 minutos y después de eso la idea es dar un espacio para preguntas, comentarios y poder hacer esto más dinámico. Así que si me dejan acá, déjenme buscar acá la presentación. Está acá. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí, Roberto, muy bien. Está bien, Perfecto. correcto. Perfecto. Vamos entonces. Vamos a hablar en esta... Perdón un poquito. Vamos a hablar de dos temas, ¿cierto? Por un lado, algunos antecedentes pertinentes de los sistemas de pensiones, como una introducción, y después algunas comparaciones entre los sistemas públicos y privados para terminar finalmente con algunas conclusiones relevantes. Acá hay alguna historia de lo que es el mundo de la protección y seguridad social. Hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, todo el mundo de las pensiones se hablaba algo así como los seguros sociales, ¿ya? Vale decir, de qué manera las personas que terminaban su vida laboral activa podían seguir teniendo ingresos una vez que ya no siguieran trabajando, ¿ya? Con la gran diferencia hoy día que antes las personas esencialmente trabajaban y cuando se jubilaban, por ejemplo, a los 60, 65 años se morían. O sea, es decir, la verdad es que el Seguro Social cubría poco tiempo. Después esto se transformó en lo que se llama la seguridad social, ¿ya? Que esto tuvo un periodo importante de desarrollo durante varias décadas y en todo lo que ha sido principalmente el siglo XXI, hoy día se habla de todo lo que es el mundo de la protección social, ¿ya? Ahora, esto es importante, ¿cierto? Yo sé que todos lo sabemos, pero a veces se nos olvida, ¿ya? Hay ciclos de vida, ¿cierto? Hay una parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la educación, donde ahí quienes nos financian son nuestros padres, nuestros familiares, nuestros tíos, abuelos, etc. ¿Ya? Entonces, ahí nuestra capacidad de vivir, ¿cierto?, y de pagar distintas cuentas tiene que ver con la familia. Después viene el periodo en que nosotros trabajamos, ¿cierto? Y ahí nuestros ingresos tienen que ver esencialmente con nuestros salarios, con los cuales nosotros, ¿cierto?, desarrollamos nuestras labores. Y cuando dejamos de trabajar, termina nuestra vida útil, por decirlo así, laboral, bueno, nuestros ingresos tienen que ver con las pensiones. Entonces, en el fondo invertimos capital humano, ¿cierto?, en educación, en una universidad como Norbert Wiener, ¿cierto?, en una muy buena universidad, que nos permita acceder, dada nuestro nivel de capital humano, ¿cierto?, a buenos o muy buenos trabajos, que después, ¿cierto?, una parte de su ingreso debiera yo destinar ¿para qué? A tener ingresos en el futuro, ¿cierto?, en los sistemas en algún sistema de pensiones, sobre todo si es un sistema de pensión de capitalización individual. Ahora, cuando hablamos de la protección social, hay varios ámbitos, ¿cierto? Varios ámbitos, ¿cierto? Uno tiene que ver con todo lo que es las políticas
sociales para enfrentar la pobreza, otra con la seguridad social y otra con ciertas políticas sectoriales, ¿ya? Y después cuando abrimos esto y nos vamos a lo que es la seguridad social, que es lo que nos convoca ahora, ¿cierto? Tenemos como tres grandes ámbitos. La salud, ¿cierto? Que es un tema muy importante y donde Norbert Wiener también está muy presente hoy día en sus carreras de pregrado y posgrado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de paternidad, la asistencia social, que son principalmente prestaciones familiares, y donde acá nos vamos, ¿cierto? al punto más focal, la previsión social, donde tenemos todo lo que es accidentes y enfermedades laborales, donde tenemos el seguro cesantía, ¿cierto? Cuando hay un esquema de cesantía, y ahí está, hacemos el doble clic en el sistema de pensiones. Y ahí tenemos dos grandes sistemas, ¿cierto? El sistema contributivo y no contributivo, ¿cierto? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces, las pensiones en definitiva, ¿cierto? Son parte de algo mucho más amplio, ¿cierto? Que la seguridad social, y a su vez la seguridad social está inserto dentro de lo que es el mundo de la protección social. Después, una variable que algo alcancé a decir, ¿cierto? Muy brevemente, ¿cierto? Está el tema de la demografía, ¿ya? Y esto es una evolución que ha tenido la demografía en América Latina. El año 1965 y arriba, vemos que la población total de América Latina era aproximadamente 245 millones de personas, ¿ya? De las cuales solo 9,3 millones, vale decir, casi un 4%, correspondía a personas de 65 años y más. Al año 2015, 50 años después, la población total había aumentado a 620 millones de personas, de las cuales 46,6 millones, vale decir un 7,5%, ya representaban toda la población de 65 años y más. Vale decir, en estos 50 años, la proporción de personas sobre 65 años se duplicó del 3,8 al 7,5%. Pero eso no es todo. Lo peor está por venir. ¿En qué sentido? ¿Cierto? En el sentido de que se proyecta que al año 2065, 50 años más, la población va a crecer a cerca de 800 millones de personas, pero la población de 65 años más debiese ser casi 796 millones de personas, casi un cuarto de la población. Y eso es un efecto tremendo, ¿cierto? Porque lo que tenemos ahora es que las personas viven muchos años más luego que se jubilan. En países como Chile, por ejemplo, cuando una mujer se jubila a los 60 años, vive 90 años en promedio, vive 30 años más. El hombre, si se jubila a los 65, debiese vivir 20 años más hasta los 85. Entonces ahí tenemos un tremendo tema que vamos a volver sobre él más adelante. Después, esperemos un segundo acá que se mueva esto. Lo mismo acá, ¿cierto? Acá tenemos lo que dijimos para América Latina, pero ahora comparado con el mundo y con Europa. Miren cómo ha evolucionado esto desde el año 65 hasta la proyección hasta el año 2065, donde hoy día estamos aproximadamente que el mundo y América Latina, la población sobre 65 años está en torno al 8%, un poco más del 8%, 8-9%. En Europa es el doble, casi 18%. Pero al 2065, en el caso de, como hablábamos, América Latina, llegar al 25%, debiese llegar a ese mundo, en el mundo alrededor del 18% y en Europa casi el 29%. Entonces, tenemos una ecuación complicada, ¿cierto? Porque tenemos muchas más personas sobre 65 años que además viven, no solamente eso, viven además mucho más que antes. Por lo tanto, ¿cómo somos capaces de financiar esas pensiones nosotros a futuro? Perdón, me salí acá. Esperemos un segundo. Ahí sí. Después, otro tema importante, ¿cierto? Las tasas de reemplazo. ¿Cierto? ¿Qué son las tasas de reemplazo? ¿Cierto? Es decir, ¿qué nivel nosotros de pensiones vamos a tener, ¿cierto? En relación a los últimos salarios que nosotros recibíamos. Hay países, ¿cierto? Que un sistema de reparto, como México, tiene un sistema de una tasa de reemplazo muy alta, es decir, ganan más que el 100% de lo que ganaban, como mencionamos, antes de jubilar. Y así otros países, ¿cierto? También con sistemas principalmente de reparto, que son sistemas, ¿cierto? Donde principalmente las personas que están laborando activamente financian, ¿cierto? a quienes se pensionan.
a través de todo un sistema público. Y hay sistemas de capitalización individual, como países como Chile, como Perú, ¿cierto? Donde estamos hablando al año, esto es al año 2015, 2016, estamos hablando de tasas de reemplazo bajas, ¿cierto? 40%. ¿Eso qué significa? Que si yo ganaba 100, antes de jubilarme en promedio, voy a dar una pensión de solamente 40. Y ahí tenemos un problema importante. Y también después están los sistemas mixtos, donde una parte es financiamiento público y otra parte es financiamiento de cotización de las personas. Entonces, acá hay un tema, ¿cierto? Acá hay un tema que es importante considerar y que obviamente genera situaciones complejas. Lo mismo acá, esto de la OCDE, ¿cierto? Al 2018, tasas de reemplazo que van en países como Dinamarca sobre el 70%, 75%, a países como Chile, que en ese momento, bueno, depende de cómo se calculan, que andaban, ¿cierto?, levemente fueron el 30%. Entonces, ¿esto qué significa? Que uno de los temas que nos ocurre cuando nos jubilamos, cuando nos pensionamos, es que ganamos mucho menos o bastante, o un poco menos, ¿cierto?, que lo que ganábamos cuando estábamos activos. Independientemente que hay otros gastos que ya no tenemos, probablemente esto también es una situación que justamente es una de las complicaciones que tenemos hoy día en los sistemas de pensiones. Después tenemos... Los demás no nos preocupemos de esa parte. ¿Algo se está escuchando por ahí? Ahí sí, gracias. Después tenemos, ¿cierto? Justamente asociado a lo anterior y al gasto que hace el mundo público en pensiones, algunas estimaciones. Al año 2015, aproximadamente, el gasto público en pensiones era 3,7% del PIB. Al 2030 ya se espera que sea 4,3%, yo creo que va a ser más que eso, por ciento del PIB. Y al 2065, alrededor del 7% del PIB. Entonces, obviamente, el gasto público en pensiones es uno de los gastos que tienen que hacer los gobiernos, pero que compite con gasto de salud, con gasto de infraestructura, ¿cierto?, con la mantención del aparato estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, eso es un tema complejo porque estamos hablando de una parte sustancial del PIB, ¿cierto?, que se gasta por el aparato público, ¿cierto?, o se espera que se gaste, ¿cierto?, en el ámbito de las pensiones. Entonces, este cuadro me gusta, ¿cierto?, porque en el fondo permite mirar esto de una manera mucho más, todo el tema de pensiones de una manera mucho más integral, ¿ya? ¿Cuáles son las variables que están jugando? Muchas, ¿cierto? Por un lado, el mercado laboral. Entonces, obviamente, si tengo un mercado laboral formal, cosa que en Perú es un problema, ¿cierto?, porque una parte importante del mercado laboral es informal. Si tengo una parte importante del mercado laboral formal, voy a tener cotizaciones. Si no, las personas no cotizan, la mayoría, ¿cierto? También desde el punto de vista de los salarios, ¿cierto? También desde el punto de vista de las lagunas que hay, ¿cierto?, en cotizaciones. Después está todo el mundo de las finanzas públicas, que es lo que decíamos recién, ¿cierto?, desde el punto de vista del gasto público en el ámbito de las pensiones. Después está todo lo que tiene que ver con algo más específico, ¿cierto?, al sistema de pensiones, que es la cobertura, las prestaciones, la sostenibilidad financiera. Después está la economía política, ¿ya?, que también acá juega, ¿cierto?, el mundo político juega, ¿cierto?, un rol acá importante. Después está toda la dimensión de la institucionalidad del sistema de pensiones, que es el ámbito jurídico. Después está el tema del género, ¿cierto?, hombre-mujer, ¿cierto? Después está el tema de las desigualdades que pueden haber. Por supuesto, ¿cierto?, los temas de pobreza y los temas que son tremendamente importantes, los temas demográficos. Entonces, cualquier persona que quiera analizar el mundo de las pensiones tiene que hacer de una mirada multidimensional, la mirada sistémica, no una mirada solamente a una variable. Y eso falla mucho a veces en el análisis, sobre todo de la discusión pública, que se centra en una o dos variables y además muchas veces le echan la culpa a alguien que no hay que echar la culpa. Si hay un administrador de pensiones, un administrador de fondos de pensiones que hace bien su trabajo en transformar esas cotizaciones en futuras pensiones por su manejo en rentabilidad y riesgo, bueno, eso no tiene que ver, ¿cierto?, o no es la culpa de ese administrador de pensiones, ¿cierto?, los temas demográficos o los temas del mercado laboral, ¿ya? Pero obviamente esas otras variables tenemos que meterle a la ecuación. Si no, vamos a estar viendo solamente una parte de la historia. Entonces, la ecuación básica, como decíamos, tiene que ver con cobertura, a cuántas personas, a qué porcentaje de la población llegamos, prestaciones, ¿cierto?, desde el punto de vista de calidad, de los montos, ¿cierto?, involucrados, y la sostenibilidad financiera, ¿cierto?, del sistema de pensiones. Entonces, estos tres son las grandes variables que normalmente están en discusión en el ámbito del análisis de cómo se estructura el sistema de pensiones en un país. Entonces tenemos
también por el lado, ¿cierto?, de los ingresos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos, cierto? Y hay tres grandes niveles, ¿cierto? Está lo más básico, ¿cierto?, que tiene que ver, ¿cierto?, con principalmente el mundo público, ¿cierto?, con pensiones básicas solidarias, con ciertas asistencias sociales. Después hay un segundo mundo que tiene que ver con el ahorro, ¿cierto? Porque lo otro tiene que ver básicamente con el Estado, ¿cierto? El mundo, el sistema público que financia cierto tipo de pensiones. Pero después está el ahorro, que sea obligatorio. Y ahí está el mundo público, donde hay beneficios definidos, hay cuentas nacionales que se llaman, y el mundo privado, con ciertos beneficios, ¿cierto? Y lo que se llama la contribución definida. Y también, finalmente, hay un tercer nivel, que es todo el mundo del ahorro voluntario, que normalmente son ahorros privados, ¿ya? Entonces, en definitiva, son tres ámbitos. El mundo estrictamente público, que tiene que ver especialmente con las pensiones mínimas y con asistencia social. El mundo del ahorro obligatorio, que tiene que ver con el mundo público y privado. Y todo lo que es el ahorro voluntario, que es esencialmente privado. Esto no se ve muy bien, y no voy a entrar en detalle, pero básicamente, ¿cierto? Entonces uno puede ver distintos sistemas acá, ¿ya? Puede ver, ¿cierto?, el mundo de la pensión universal, que es un sistema estrictamente público, con alta cobertura, con un riesgo alto, ¿cierto?, de alza de impuestos, ¿cierto?, que es, por ejemplo, el modelo que hay esencialmente en Nueva Zelanda. Después está el sistema de reparto público más tradicional, que es principalmente el modelo que tenemos en España. Después está lo que se llama la capitalización nacional, que también es un mundo también de reparto y administración pública, como el caso de Suecia. Después el mundo de la capitalización individual, que uno podría decir, ¿cierto?, que es principalmente el modelo de Chile o el modelo principalmente de Perú, o modelos mixtos, donde coexisten, como ustedes ven, el mundo público y el mundo privado, en términos de administración, en términos, ¿cierto?, del tipo de contribuciones que se hacen, que es, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Entonces, hay por lo menos 5 tipos de modelos que uno puede pensar. Ahora, si yo comparo los sistemas más puros, el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual, ¿cómo funcionan las grandes variables? ¿Cierto? El financiamiento del sistema de reparto es vía los impuestos que pagamos las personas que estamos activas. Las contribuciones son variables, ¿cierto?, según, ¿cierto?, la recaudación. Los beneficios son definidos, tan fijos normalmente. El seguro es social, la administración es pública y los riesgos los asume el Estado y, en definitiva, los ciudadanos, ¿cierto?, los contribuyentes. Por el lado de la capitalización individual, el financiamiento es por los ahorros, las contribuciones están definidas, los beneficios son variables, ¿cierto?, según cómo sea la administración, ¿cierto?, y las inversiones. El seguro es de tipo individual, la administración es privada y los riesgos son individuales. Entonces, estos son los extremos. Lo que estamos viendo hoy día, lo vamos a hacer a continuación, es que esto es un poco más híbrido, ¿ya? Pero esos son los extremos en los dos lados del tipo de administración de sistemas de pensiones. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Algunos hallazgos que uno puede decir de los últimos años. Por un lado, la contribución definida, ¿cierto?, que está asociado a los sistemas privados de pensiones, ha seguido integrándose y hoy día ha dejado de ser exclusivamente asociada a los proveedores privados y también está siendo adoptada por algunos entes estatales o públicos de pensiones. Eso es un tema. Por otro lado, en las pensiones que se llaman ocupacionales, ¿cierto?, que tienen que ver precisamente con aquellos aportes que hacen las empresas, ¿cierto?, y instituciones, hoy día, ¿cierto?, esto se está asociando con fondos de pensiones privados a los cuales tanto trabajadores como empleadores hacen contribuciones, ¿cierto? Los famosos sistemas que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, en el ámbito privado, ¿ya? Ahora, los problemas, ¿cierto?, que estamos viendo hoy día y que tiene que ver con la discusión que es muy fuerte en países como Perú, en países como Chile, para qué hablar, vamos a hablar de eso al final, de los retiros, ¿cierto?, de pensiones asociados a la crisis económica que viene del COVID-19. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tenemos hoy día tantos problemas hoy día, ¿cierto?, y tantas presiones? Bueno, no solamente por el envejecimiento de la población, que ya es una variable muy compleja, ¿cierto?, sino también a algo que estamos viendo en los últimos años y que no es claro, y no está muy claro que vaya a cambiar sustancialmente, que son las bajas tasas de interés que estamos viendo, que eso también está afectando las pensiones actuales y con mayor fuerza las pensiones futuras. Entonces, aparte de una serie de variables,
grandes variables como el envejecimiento que sigue creciendo, ¿cierto?, de la población, más bajas tasas de interés, hace que esto sea un problema de verdad tremendamente complejo. Ahora, si a eso le sumamos además que muchas personas han sacado gran parte o total de sus fondos, producto, ¿cierto?, con estos retiros, producto de la crisis y otras situaciones, como también ha pasado en Perú y en Chile, bueno, ahí la situación de verdad se pone francamente compleja, delicada. Entonces, algunas conclusiones para poder dar un poco espacio para conversar y para tener algunos puntos de vista. Estamos viendo transiciones, ¿cierto? Desde sistemas de reparto, ¿cierto?, con ciertos beneficios definidos, a sistemas mixtos. Es decir, muchos sistemas de reparto, lo que ocurre es que están técnicamente quebrados, no tienen cómo ser financiados en el futuro. Entonces, ha habido en muchos países, no en todos por supuesto, una transición a sistemas más bien mixtos, algo del sistema público y algo también del sistema de ahorro privado. También tenemos que pensar que nos guste o no nos guste, y esto de acá entramos a la discusión política, vamos a tener que más temprano que tarde aumentar la edad de jubilación, ¿ya? E indexarlo de alguna manera la esperanza de vida y también a las variables de igualdad entre hombres y mujeres. Vale decir, pensar que podemos tener mayores pensiones a futuro no haciendo nada o solamente pensando que va a ser vía mayor impuesto es bastante utópico, ¿ya? También tenemos que aumentar dos cosas, las tasas de cotización. En muchos países como Chile, como Perú, las tasas de cotización son relativamente bajas en comparación. Por ejemplo, en la OCDE las tasas de cotización andan en torno al 20% de los salarios. Y estamos hablando que en países como Chile y Perú andan cerca de la mitad. Y también la densidad, con qué periodo nosotros de nuestra vida útil cotizamos. También, muy importante, generar incentivos tributarios y otro tipo al ahorro voluntario, que las personas efectivamente tengan un beneficio de alguna manera, sacrificar consumo actual para tener mayor consumo futuro. Y las personas sabemos qué son, las personas son más bien inquietas, ¿cierto? Y más bien valoran mucho el consumo presente versus el consumo futuro. Por lo tanto, les cuesta ahorrar voluntariamente. Entonces, un poco lo que viene después, ¿cierto?, a continuación dice que a la luz de los hechos, el problema que tenemos hoy día en las pensiones es transversal a los distintos tipos de sistemas. Y hay un consenso importante que la sostenibilidad del sistema dependerá de la capacidad que tengan las economías de los países para generar un ahorro necesario de largo plazo para financiar estas pensiones. Y se estima que la principal fuente de ingresos debiese ser el aporte de los propios trabajadores a través de sus cotizaciones, ya sea que vaya a una cuenta individual o vaya al Estado. ¿Ok? Y por otro lado, otros sistemas, por ejemplo, como Dinamarca y Australia, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, últimamente Chile, están basados en un pilar básico solidario que está financiado esencialmente por impuestos generales y que lo que permite es dar un mínimo de seguridad a los sectores más vulnerables. Es decir, lo que hemos visto en varios casos y que me parece correcto en general es generar que el Estado sí financie una pensión básica o mínima solidaria, que ojalá sea lo más alta posible, pero obviamente esto tiene que ser asociado a la realidad, ¿cierto?, de la capacidad de gasto público y de endeudamiento de un país. Por lo tanto, en esos países hay una base mínima que está financiada por el Estado. Es decir, si la persona, por ejemplo, tiene una pensión mínima, voy a inventar, de $200 y con lo que ahorró durante toda su vida laboral, solamente le da para $80, la diferencia, 120, la coloca el Estado, ¿ya? Y de ahí para arriba, ¿cierto?, obviamente ya todos lo financian, o ya fue financiado en definitiva por los privados. Entonces, ahí, ¿cierto?, vamos al tema de los sistemas de reparto que hablamos antes, ¿cierto? Y en general, lo que se ve con la aumento de expectativa de vida, bajas tasas de natalidad, pongámosle más menores tasas de retorno, hacen que para muchos, entre los cuales me incluyo, ¿cierto?, piensen que los sistemas de reparto sean inviables. Hay un famoso economista, Xavier Sala y Martín, ¿cierto?, un famoso economista español, que calificó el funcionamiento y diseño del sistema de reparto como una estafa piramidal de Ponzi, el famoso juego Ponzi piramidal. Según este economista, algo que yo adhiero bastante, ¿cierto?, los regímenes de reparto operan como tal porque en ese momento había muchos jóvenes trabajadores, ¿cierto?, aportando para pocos jubilados. Pero nuevamente, con mayor expectativa de vida, caída de tasa de natalidad, esta base se hace más chica. ¿Y qué pasa con la pirámide? Se invierte. Por lo tanto, estos regímenes se hacen insostenibles. Entonces, lo que dice acá es que tiene que haber un momento en que todo el dinero del mundo se destine a pagar a la generación anterior,
como esto no puede ser, siempre aparece un momento en el que no es posible continuar con la pirámide, ¿ya? Entonces, al final, cuando los actuales jóvenes estén jubilados, no habrá quien pague sus pensiones, debido justamente al cambio demográfico, la informalidad laboral, las menores tasas de interés, etc. Y por tanto, esta famosa solidaridad intergeneracional, ¿qué significa? Que yo hoy día, como impuesto, financio a las personas que hoy día están pensionadas, no va a ser posible. Y por eso ahí la llama, ¿cierto?, una suerte de estafa piramidal. Entonces, en definitiva, si a esto le sumamos, por otro lado, que en general los sistemas de privados de pensiones han sido bastante eficientes. ¿Ah? ¿En qué sentido? Como decíamos antes, en transformar ese ahorro en futuras pensiones, gracias a su buen manejo de inversiones. La pregunta que uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si el Estado maneja un administrador de fondos de pensiones? Ningún problema. Pero desde mi punto de vista, si esa compañía estatal maneja pensiones, no tiene que ser con las mismas reglas que las compañías privadas. Y la pregunta es, ¿los administradores públicos serán más eficientes que un administrador profesional en transformar y en invertir esos ahorros para tener una buena relación de rentabilidad y riesgo en el futuro? No me queda claro, en definitiva. Sin embargo, sí me parece a mí, ¿cierto?, que los países a la medida que están desarrollando tienen que ir generando este pilar básico solidario que ojalá vaya aumentando progresivamente, ¿cierto?, a la medida que los países tengan mayor capacidad de generación de recursos. Pero eso sin tampoco generar una bomba de tiempo donde al final, como vimos en la crisis 2008-2009, ¿cierto?, que ocurrió para muchos países desarrollados, ¿cierto?, que tenían una tremenda relación entre la deuda pública y el PIB, en parte, ¿cierto?, por este tipo de situaciones, de sistemas de pensiones que estaban y todavía están muchos técnicamente quebrados. Eso ocurre, ¿cierto?, de manera mucho más racional, ¿ya? Así que bueno, eso es un poco lo que quería comentar en términos generales, entendiendo que lamentablemente muchas veces la discusión que uno ve en todos lados, no solamente en la prensa, sino en muchos lados, es bastante, creo yo, con poca base, con mucha ideología y populismo, y no entendiendo bien lo complejo y lo integral que es este problema. Esto no es un problema solamente de quién administra las platas, ¿sí?, un público o un privado. No es un problema solamente de tener un pilar básico, como decíamos antes, y eventualmente administración privada y un ahorro voluntario. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el mercado laboral, la informalidad versus la formalidad. Tiene que ver con el capital humano. Tiene que ver, ¿cierto?, con justamente la demografía. Tiene que ver con las tasas, con la rentabilidad que tenga el sistema de pensiones a través del tiempo, etcétera. Sin embargo, eso no significa que los temas no sean mejorables. En Chile también había una discusión importante que no se ha postergado, y también en parte, ¿cierto?, a veces los sistemas privados no han generado las confianzas que uno esperaría, a veces en términos, ¿cierto?, de comunicar mejor lo que están haciendo. Y también, un poco lo decía Guillermo, a veces hay momentos en donde uno dice, pero ¿cómo? A ver, el sistema los fondos de pensiones cayeron 20%, pero la rentabilidad de administradores de pensiones fue muy alta. Bueno, quizá hay algo ahí que se puede hacer para mejorar los sistemas y para mejorar los incentivos. Sin embargo, creo que en general lo que estamos viendo son estos sistemas más bien mixtos, pero donde una parte importante del ahorro finalmente sea de los propios trabajadores, eventualmente con algún copago de las empresas a veces, y también que una parte mayoritaria, muchas veces, de la administración de las inversiones sea también privada, pero también pueden estar los públicos, así como hay bancos estatales, excepto que compiten con bancos privados, también no puede ocurrir eso a nivel del sistema de pensiones. Pero sin embargo, a mi entender, probablemente tiene que ser bajo condiciones similares o equivalentes. Así que bueno, voy a dejar de compartir acá la pantalla y quedo, por supuesto, ahora a disposición de ustedes para preguntas, comentarios y cualquier otro tema que quieran comentar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la excelente exposición que nos has hecho. A las personas que nos están acompañando, tuvieran la gentileza de levantar su mano para darle la opción a fin que puedan preguntar al expositor. Está a disposición para que puedan levantar la mano y hacer su pregunta.
Por favor, las personas los que están presentes, el auditorio, levantar su mano y poder activar su micro para poder hacer la pregunta correspondiente. Y de no poder colocarlo en el chat también para poder visualizarlo a las personas que tengan dificultades para poder activar su micro. Adelante, por favor, Jefferson Siriaco. Jefferson, ¿puede activar su micro, por favor? Ok, muy buenas noches. Primeramente, felicitarlo a la universidad por impulsar este tipo de ponencias. Segundo, pues quisiera hacer unas preguntas al ponente. ¿Cómo se está manejando el sistema privado de pensiones en Chile, toda vez que, de acuerdo a los últimos acontecimientos, pues ha sido uno de los hechos que se ha ventilado para el tema de la reforma constitucional en Chile? Y además de eso, de cuánto es el porcentaje de aportes al sistema privado y si tiene un sistema público como en Perú, porque en el Perú tenemos dos sistemas, público y privado. Entonces, el sistema privado, en sí en el Perú también me ha alargado para poder otorgar la pensión hasta 105 años. Como mencionaba, pues se reduce el monto de pensión y la pensión en caso del sector público es bastante paupérrimo, que suma los 630 soles, 700, tantos que más o menos hacen algo de $200 aprox. Entonces, en esa consideración quisiera que nos informe cómo está tomando la reforma constitucional sobre el sistema privado de pensiones en Chile. Muchas gracias. Gracias, Jefferson, por tu pregunta. Mira, a ver, en Chile teníamos un sistema esencialmente reparto múltiple sistema hasta el año 1980. El año 1980 se crea el sistema privado de administración de pensiones, que fue algo inédito, muy poco, que ocurrió muy poco estamos hablando ya hace buen tiempo atrás, ¿cierto? Ya más de 40 años atrás. Y bueno, partieron muchos administradores de fondos de pensiones que después se consolidaron hasta llegar a las que son hoy día, que son 6, si no me equivoco. Hoy día el sistema en Chile, aproximadamente, para que tú tengas una idea, el gasto público en pensiones anda en torno al 3% del PIB, aproximadamente 3% del PIB, que es bastante menos, que eso, ojo, esto hasta hace un par de años atrás, que es bastante menos que el promedio de la OCDE, que anda en torno al doble, en torno al 6%. Y el sistema en Chile ha ido cambiando, ha tenido bastantes reformas en el tiempo, hasta ser un poco lo que comenté al final de la presentación, ¿no? Es decir, un sistema que es mixto en definitiva, ¿ya? Mixto en definitiva, ¿cierto? Porque, a ver, yo diría que el gran administrador público y que se autogestiona es el sistema de pensiones de la Defensa Nacional, que se llama CAPREDENA. Y eso es básicamente para todas las ramas de las Fuerzas Armadas, el Ejército, etcétera, Carabineros y Fuerza Aérea, que tienen su propio mundo. Que es algo que se está discutiendo, porque además también hay toda una discusión de las regalías que tienen los familiares cuando se muere la persona, hay todo un buen mundo ahí. Pero yo diría que en el otro ámbito, las pensiones para los privados en general, ¿cierto? Lo que tiene es lo que hablamos antes, ¿cierto? Un pilar solidario que establece una pensión básica solidaria que ha ido creciendo y que además, producto del estallido social y de violencia que hubo en Chile desde el año antepasado, bueno, eso llevó a distintas presiones y esto fue subiendo, y todavía se espera que vaya a subir más en el futuro cercano. Entonces, tiene esta pensión básica solidaria, ¿cierto? Que ha crecido bastante en el último tiempo, que básicamente cubre a todas aquellas personas, ¿cierto?, que no llegan a ese valor mínimo y la diferencia con ese valor mínimo te lo coloca el Estado. Y el resto es esencialmente el aporte que hacen, ¿cierto?, las personas en sus cotizaciones, con un tope que tienen, ¿cierto?, que se llama el tope imponible, más el ahorro voluntario, el ahorro previsional voluntario, para lo cual hay una serie de beneficios tributarios que básicamente te premian si te quedas, no si sacas la plata después, porque ahí tienes que pagar una sobretasa de impuestos, ¿ya? Entonces, hoy día la discusión, además estamos en año electoral, un poco como en Perú, ¿cierto? Y la discusión, lamentablemente, siempre ha sido bastante ideologizada, con poco sustento técnico,
y como de alguna manera, tal como ocurre muchas veces, Jefferson, como no entendiendo que en la economía hay restricciones, ¿ah? Hay una capacidad máxima, ¿cierto?, de gasto, del gasto público y también privado, por supuesto, y por lo tanto, si seguimos queriendo gastar más y más y más y más en pensiones, bueno, eso no va a ser posible, porque además compite con otros gastos o inversiones públicas importantes, ¿ya? Así que mira, hoy día la gran discusión es si se está planteando un aumento del 6% de la tasa de cotización. Hoy día la cotización es el 10% del salario con el tope que decíamos, y la gran discusión es si ese 6%, qué parte va a reparto y qué parte va a las personas. Lo que quiere el gobierno actual es que sea la mitad, 3% para reparto y 3% para la cuenta individual. La oposición, que está la izquierda y la centroizquierda, quiere que el 6% total vaya al sistema reparto, ¿ah? Y cuando la verdad es que las personas, en las encuestas por lo menos, dicen que la gran mayoría, una parte importante, quiere que al menos la mitad o más vaya a su cuenta individual, ¿ya? Así que mira, todavía está en plena discusión, la verdad es que es un tema complejo, es un tema que está en discusión, y bueno, y lo que sí vimos fue los retiros, ha habido 2 retiros del 10%, algunos ya se le acabó, ¿cierto?, porque tenían muy poco ahorro y ya se le acabó su pensión privada, va a tener que vivir de la pensión, va a tener que vivir de la solidaridad del Estado en 20 o 30 años más. Y sí, lo que las personas se dieron cuenta, algo interesante, se dieron cuenta que la plata era de ellos, porque muchas personas no saben o no sabían, pensaban que la plata era el Estado, era un tercero, y se dieron cuenta que era de ellos. Por lo tanto, lo curioso fue que estos retiros permitieron revalidar en parte el sistema privado, o por lo menos que el ahorro era tuyo, era propio, ¿ya? Pero por otro lado, efectivamente, al final, como dije por ahí, le estamos pidiendo a las propias personas, muchas de las más afectadas, que saquen plata de su bolsillo para autofinanciarse, porque eso estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es sacar de mi fondo de pensiones, que esperado, ¿cierto?, para poder tener una pensión digna, ojalá al menos, me estoy financiando hoy día. Entonces, bueno, ahí obviamente se genera una discusión. Entonces, mira, el tema está bastante enredado, está bastante revuelto. Hay algunos que quieren terminar tajantemente con el sistema de administración privada de pensiones. A mí la verdad es que si a mí me dicen, mira, ¿sabes qué más? Vamos a agregar una administradora de fondos de pensiones públicas. Perfecto, así como en Chile está el Banco Estado, ok, listo. AFP Estado, me da lo mismo. Perfecto, ni un problema, pero que opere de manera técnica, profesional, con un buen gobierno corporativo, y con el mismo estándar que el resto de la AFP, y que compitan. La verdad es que creo que, claro, pueden encontrar muy buenos ejecutivos y todo, pero no lo van a hacer mejor que el resto de las compañías en ese sentido. Así que, Jefferson, yo diría que todavía esto, como se dice por ahí los periodistas, es noticia en desarrollo, ¿ah? Y sí, obviamente, lo que ha pasado, y probablemente así pasando, es que va a seguir creciendo este pilar solidario, va a aumentar la tasa de cotización, ojalá que una parte vaya a la cotización individual de las personas y la otra, pues, eventualmente va a ir al sistema de reparto. Y también ahí, en este tema, creo que hay que fortalecer al menos 2 cosas. Uno, el ahorro voluntario, generar incentivos para que las personas efectivamente ahorren más voluntariamente. 2, también en 3 cosas. 2, poder un sistema de seguros que permitan cubrir las lagunas previsionales, que son muy fuertes. En Chile, aproximadamente, las personas que están en el mercado formal cotizan por aproximadamente la mitad del tiempo que trabajan. Entonces, obviamente, hay una laguna muy alta, ¿cierto? Una baja densidad, ¿ya? Y lo otro es que más temprano que tarde, y eso políticamente es costoso, pero es así, porque además la práctica lo está haciendo así. En Chile las mujeres no se están jubilando a los 60 años, se jubilan más allá que los 60 años. Y los hombres tampoco se están jubilando a los 65, se están jubilando a los 67, 68. Entonces lo que hay que hacer sí o sí, nos guste o no, es aumentar la edad de jubilación. Entonces, al final va a tener que una mezcla que permita acercarse a algo razonable, pero si no, esto va a estallar, porque al final lo que pasa en países como Chile y también como Perú es que tenemos expectativa de vida de países prácticamente desarrollados, pero con ingresos medios o medios bajos. Entonces el sistema no cuadra, y obviamente la expectativa de las personas y las necesidades son tremendas. Entonces ahí hay todo un tema, pero insisto, mi visión es que si no lo abordamos de manera multidimensional y de manera técnica, lamentablemente terminamos a veces con que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, levantar la mano para hacer uso de la palabra. Hay una pregunta en el chat, Miguel. Ok, gracias. Voy a verificar. Muy bien. Dice, buenas noches. Gracias por la excelente exposición. La pregunta es, ¿cuál sería la propuesta alternativa al sistema privado de pensiones? En el Perú se está evaluando crear una entidad que administre los fondos bajo criterios diferentes a las AFP y ONP, desde luego orientado al beneficio del usuario. Adelante. Mira, un poco lo que ya lo dije recién, ¿ah? Yo creo que países como Perú, países como Chile, que se parecen en muchas cosas, tienen que pensar en un sistema que ya hoy día, en muchos casos, ya es mixto, ¿ah? O sea, por un lado, ¿cierto? Ya, el caso de Chile, ¿cierto? Tenemos que las pensiones, ¿cierto? De las entidades de las fuerzas más allá son públicas, eso podría discutirse en algún minuto. Por otro lado, tenemos estos esquemas de pensiones mínimas básicas solidarias y la administración privada de los fondos de pensiones. Como dije yo antes, yo no le tengo ningún miedo a que entre una entidad estatal, ¿ah? Que compita, ojo, que compita, así como en Chile ocurre con el Banco del Estado de Chile, que compite con los otros bancos privados. No tengo ningún problema, pero con la misma regla y de manera, insisto, técnica y profesional, ¿ya? Si hay otra entidad distinta, que va a entrar a administrar fondos de pensiones, insisto, si no es privada, tiene que ser pública, ¿cierto? Y si es pública, tiene que cumplir con ciertas características esenciales, ¿cierto? De transparencia, de probidad, de profesionalismo, de que los equipos de las personas sean del mejor nivel posible. Hay algunos que dicen, mira, la solución está en que hay una AFP estatal que no cobre comisión por la administración de los fondos de pensiones. Sería una tontera, porque al final alguien tiene que financiar la operación de esa administradora de fondos de pensiones. Entonces, al final da lo mismo, si no cobra, igual hay que financiarla con los impuestos. Entonces, creo que esa no es la solución, porque, insisto, no veo que una entidad pública va a ser más eficiente en la administración de los fondos de pensiones. El problema, a mi entender, está en el origen, cómo llegan los recursos y cómo salen. Entre medio de la administradora de fondos de pensiones, insisto, no tengo problema que haya una administradora pública, pero con las mismas reglas del juego. En el medio, las cosas se pueden hacer, yo creo que se van a hacer bien, incluso si hay una buena entidad pública que se va a manejar profesionalmente. El problema está en que las pensiones son bajas. ¿Por qué son bajas? Porque los salarios son bajos muchas veces, porque se cotiza por poco tiempo, porque hay informalidad, ¿cierto? Que no cotizan, porque los que trabajan cotizan por la mitad del tiempo que trabajan. Y después, ¿cierto? En el manejo, uno de los problemas que tenemos hoy día es las bajas tasas de interés a nivel mundial. Las tasas de interés, ya es muy raro encontrar tasas de interés de 2 dígitos. Y después, en la salida, lo que ocurre es que esas personas que se jubilan viven por mucho tiempo. Viven por mucho tiempo, viven por 20, 25, 30, 35 años. Y trabajas por ¿cuánto? Por 30, 35 años, pero además cotizas la mitad. Y además, cuando cotizas la mitad que lo que cotiza la OCDE. Entonces, por decirlo así, la ecuación no cuadra. La ecuación no cuadra. Entonces, para mí, de verdad, Martín, más que la alternativa del sistema privado de pensiones, creo que tiene que ser un sistema mixto, con lo que yo te decía. E insisto, si eso pasa por crear una AFP o administrar el fondo de pensiones pública, estatal, ni un problema, pero con las condiciones equivalentes para todo el mundo y con todos los debidos resguardos, tal como ocurre en la administradora de fondos de pensiones privada. A mí me tocó, a modo de anécdota, trabajar varios años en el Comité Técnico de Inversiones de los fondos de pensiones, que es un organismo autónomo que asesora a la Superintendencia de Pensiones y que básicamente lo que se hacía ahí era discutir los cambios en el régimen de inversiones, o sea, cómo se invierten los recursos, en qué porcentaje, con qué riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí uno se da cuenta lo supervigilados que está la administradora de fondos de pensiones, por lo menos en un país como Chile. Está la Superintendencia de Pensiones, está la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, ¿ya? Está la Superintendencia de Valores y Seguros, que ahora cambió, que se llama Comisión de Mercado Financiero, porque son entidades que tienen estados financieros públicos.
Además, todos los días tienen que mandar los datos de los valores cuota de los fondos de pensiones. Le hacen todos los meses un due diligence de cómo se manejan los fondos. La verdad es que es súper regulado. Y además las leyes de las administraciones de fondos son extremadamente rigurosas. Y se habla que los gerentes no son gerentes de inversiones, son gerentes administran límites de inversión. ¿Ah? Y todo el tema de conflictos de interés. Entonces, la verdad es que está bien, ningún problema, ponemos algún actor estatal, pero de seguro no solamente lo va a hacer peor, pero tampoco lo va a hacer mejor que el resto de la administradora. Yo creo que ahí no está la solución está en lo otro, ser capaces de ir creciendo económicamente para tener mejores pensiones mínimas solidarias, pero también apuntar a mejorar los otros aspectos que son claves para poder tanto generar los recursos para la administración, como que también la misma administración sea lo más eficiente posible. Y también, nos guste o no, vamos a tener que terminar aumentando la edad de jubilación. Pero nuevamente, algunas de estas medidas no son políticamente populares. Y eso obviamente complica la situación, sobre todo en años de elecciones. Una pregunta, Roberto. En la actualidad, ante esta situación de emergencia que vivimos en el Perú por el COVID, ya en 2 oportunidades se han dictado decretos de emergencia autorizando el retiro de una cantidad de dinero del fondo de pensiones para poder solventar las necesidades de la población. Quiero saber su opinión al respecto. ¿Qué tanto puede perjudicar esta situación en la parte del sistema propio de las pensiones en el futuro? Bueno, Miguel, ahí lo que tenemos es lo que algo comenté en su momento. O sea, tenemos hoy día personas que se quedaron con cero, sacaron todo, porque obviamente era un monto por un tope del 10%, entonces ya se quedaron con cero. Esa persona, la única posibilidad que tiene para el futuro es 2, o que se muera antes de que se jubile, que no es la idea, ¿cierto? Y que si no se muere, que ojalá que esperamos que no sea el caso, para la mayoría, ¿qué pensión va a tener? Bueno, la que el Estado le dé en ese momento. No sabemos qué va a pasar en 10 años más, 20, 30 años más. Entonces, esta persona tiene que hoy día vivir de la esperanza, ¿cierto?, de la solidaridad y la compasión estatal. Por tanto, es una incógnita total, ¿ya? Incluso aunque hoy día hay una cierta esquema, ¿cierto?, para esas pensiones mínimas. Y por otro lado, ¿cierto?, al final, esto no ha perjudicado, a la AFP no la ha perjudicado, porque las AFP cobran a la entrada. Cuando tú cotizas, te cobran. No te cobran sobre el saldo administrado. Entonces, ellos las AFP no están perjudicadas. Las AFP siguen cobrando lo mismo porque solamente van cobrando en función del flujo, ¿ya?, que va entrando. Entonces, claramente acá, como yo decía antes, lo que veo acá es que en definitiva los políticos han terminado obligando a que las personas, parcialmente por lo menos, se autofinancien, ¿vale? Es decir, saquen plata del fondo, que era para 20 años más, para 30 años más, para que hoy día puedan pagar cuentas, pagar deudas, comprar televisores en algunos casos, y al final, ¿cierto?, el sistema político no fue capaz de dar una mejor solución. Y en el camino, además, Miguel, el camino que ha pasado, que las personas se han dado cuenta que la plata era de ellos. Ellos pensaban que la plata no era de ellos. Por tanto, han revalorizado este tema. Y por eso también creo que es muy importante, aparte de todos estos temas, generar incentivos a todo nivel para que las personas también aprendan o valoren, ojalá, el ahorro voluntario. Que digan, mira, voy a hacer un pequeño esfuerzo, voy a ir un día menos en el mes a comer, o voy a tomarme un día menos de vacaciones y voy a ahorrar eso, porque el impacto, sobre todo cuando tú ahorras 20, 30 años antes, el impacto acumulativo es tremendo, porque recordemos acá que el tema... a ver, voy a decir de otra manera. En Chile, por la rentabilidad que hemos tenido, más del 70% de las pensiones se explica por la rentabilidad y solo un 30% por el aporte. Por lo tanto, el efecto acumulativo de ahorrar más, aunque sean $100 o $20 mensuales por 30 años, el efecto es tremendo, ¿ya? Entonces, bueno, mira, yo creo, Miguel, eso que lo vamos a terminar viendo en 10, 20, 30 años más, y hay personas que probablemente van a decir, pucha, no fue tan buen negocio haber esto, porque al final me costó caro, independientemente que también se entiende, y eso hay que ser claro, se entiende que obviamente ha habido momentos de emergencia. Y ahí probablemente creo que han habido fallas, insisto, a veces del Estado en llegar más rápido, y también, por supuesto, el mundo público para entender bien esto.
Muy bien. Una consulta, Miguel, para Roberto, si me permites. Y adelante, por favor, Guillermo. Roberto, dos preguntas. Mira, uno está en cuestión de la equidad y las reglas de juego. Me explico. Aquí en el Perú tenemos el sistema mixto, hay gestión pública a través de la ONP, en los fondos de pensiones, lo administra el Estado, lo gestiona el Estado, y tenemos a las AFP en los fondos privados. Las AFP tienen un órgano regulador que efectivamente mira mucho al detalle la gestión de la rentabilidad, los límites, realmente con mucha transparencia en el mercado. Pero en el caso del Estado, el Estado no está bajo esa regulación. El Estado, directamente la ONP depende del Ministerio de Economía. Entonces, ahí hay una situación de inequidad desde mi punto de vista, porque no se aplican las reglas de juego por igualdad, tanto al Estado como para los privados. Y la segunda pregunta que te hago, el fortalecimiento del sistema pasa también por el empleo formal. O sea, lamentablemente acá en el Perú tenemos un 70% de informalidad. Y como tú bien decías, de repente uno de los mecanismos de fortalecimiento de los sistemas de pensiones es atraer a esos trabajadores, pequeños emprendedores que están en el mercado informal y obligarlos, digamos, a una especie de ahorro obligatorio, ¿no? Donde puedan tener un sistema voluntario de pensiones a futuro. Bueno, mira, a ver, justamente un poco lo que decía antes Guillermo en relación a lo primero, ¿cierto? Cuando tienes sistemas opacos, como el que tú señalas, que están sujetos al control político, sabemos que eso es tremendamente complejo, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Las posibilidades de corrupción, las posibilidades de favoritismo y otros son terribles. Y además muchas veces, lamentablemente, y eso lo sabemos en países como Chile y Perú, no siempre la persona que está a cargo de una cierta, sobre todo a nivel alto, ¿cierto? De una entidad pública o de un área de una entidad pública, necesariamente la que tiene las competencias y los conocimientos más adecuados, ¿ya? A veces está ahí porque es parte del partido político, de la coalición, o porque tiene un amigo acá y allá, y eso obviamente es una lacre, ¿cierto? Que muchas veces enfrenta al sistema público. No siempre, ¿cierto? Porque hay entidades que son muy técnicas, por ejemplo, hablemos de los bancos centrales, ¿cierto? En Perú y en Chile, que son súper técnicos y nadie duda de la calidad de quienes están ahí. Pero en otras entidades efectivamente ocurre esta situación que es bastante compleja, ¿ya? Y por eso yo hablaba mucho, y lo dije varias veces, ¿cierto? De la necesidad que sea con reglas parejas y bajo los mismos estándares, ¿vale? Es decir, si hay una entidad pública que administra fondos, de quien sea, bueno, que cumpla con los mismos requisitos, ¿ya? De compliance, ¿cierto? De supervigilancia, de profesionalismo, de accountability, de todos los temas que son relevantes, ¿me entiendes? Y ahí lamentablemente, y lo sabemos, lamentablemente muchas veces la vara con la cual medimos a un privado para la misma función es distinta que la vara con la cual miremos a un público. Y yo creo que era ser igual o tanto más en el mundo público, porque en el ámbito privado los recursos son privados, que obviamente hay que protegerlos porque afecta la fe pública, ¿cierto? Hasta el ahorro de las personas que además la mayoría no son voluntarios, son obligatorios, pero con mayor razón el mundo público, ¿cierto? Que maneja recursos de terceros, recursos de todos los ciudadanos, ¿me entiendes? Gracias a los impuestos. Entonces ahí creo que hay un tema que efectivamente en el caso de Perú yo creo que merecería una revisión, pero nuevamente ahí caemos, Guillermo, en el realismo político, ¿cierto? Y lo que podría ser técnicamente correcto, lamentablemente, no necesariamente es políticamente lo más adecuado o lo más popular, ¿ya? Y ahí obviamente se nos van algunos temas importantes, ¿cierto? Eso por lo menos. Y lo segundo, Guillermo, que me decías tú. Lo segundo se refería, Roberto, a que tenemos una economía informal, tenemos un sector muy grande de la economía con un 70%, entonces ahí yo lanzaba la propuesta de que tomando tu idea, lo que nos decías, ¿por qué no generar un estímulo ahí de un ahorro obligatorio, ¿no? Y de tal manera que los vamos incorporando a la formalidad y a un aporte en beneficio de ellos mismos para que a futuro tengan una pensión? Bueno, ahí en el caso de Perú es un tremendo desafío, es un tremendo desafío porque la verdad es que la economía informal es bastante más grande que la economía formal y ni en muchos otros países, ¿ya? Chile también la economía informal todavía es grande, pero no obviamente mucho más pequeña que el caso de Perú. Yo creo que ahí, claro, hay que buscar los mecanismos primero para que las personas las formalicemos, porque claro, si son informales, la verdad es que
hay un producto, un servicio que se da en el mercado y que nadie se da cuenta, ¿cierto? No se da cuenta el servicio de impuesto interno, no se da cuenta, ¿cierto?, un regulador, porque básicamente no queda ningún registro, ¿cierto? Es dinero que se paga en efectivo, etc. En cambio, cuando ya somos capaces de ir formalizando los negocios y a las personas, bueno, ya todo va quedando con registro. Hoy día las facturas y las boletas la mayoría son electrónicas, ¿me entiendes? O sea, hay una trazabilidad, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí, concuerdo contigo, hay unas variables claves para un país como Perú, de cómo tú vas generando los mecanismos, pero no solamente el garrote, ¿cierto? No solamente los castigos por ser informal, sino al revés. ¿Qué premios, qué incentivos doy yo para formalizar la empresa? Por ejemplo, voy a una idea. Oye, ¿sabes qué más? Las primeras 100.000 empresas que se formalicen, el fisco no les va a cobrar impuestos los primeros 3 años. O va a haber un subsidio o va a haber costo cero para escriturar la sociedad. O sea, ¿me entiendes? Dar incentivos por corto plazo, obviamente no para siempre, para que esas compañías tengan las ganas y las motivaciones de que se formalice. Con eso, obviamente, ya el sistema empieza a operar de una manera distinta y puede empezar a generar parte de lo que dices tú. En Chile, por ejemplo, hoy día se ha incorporado inicialmente voluntariamente, pero ahora obligatoriamente a los independientes, ¿vale? Todas aquellas personas, pero formalizados, obviamente, que emiten una boleta por un servicio, esas personas hoy día están obligadas y crecientemente a cotizar. O sea, a ti te restan un porcentaje, ¿cierto?, del monto bruto, ¿cierto?, de tus honorarios, y una parte de eso va a ir a la cotización, tanto de salud como previsional, ¿ya? Y eso ya va a ir creciendo en términos de porcentaje y ya no va a haber escapatoria ni mucho menos. Entonces, creo que ahí se puede hacer una combinación, Guillermo, entre una mayor formalización de la economía en general, ¿cierto?, con beneficio e incentivo. Por otro lado, con obligar a quienes son independientes, pero ya son formales, porque hay trazabilidad, hay boletas, hay impuestos, etcétera, a que vayan cotizando y, bueno, y buscar algunos otros mecanismos, de algunos aportes o algún otro esquema que permitan lograr esto. Pero, digamos, claro, la verdad es que lamentablemente las personas o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de que lo que hoy día ahorre va a tener un tremendo impacto al futuro. Lamentablemente las personas, y sobre todo en esta zona del mundo, somos bastante cortoplacistas. Queremos hoy día el beneficio, queremos hoy día ir al restaurante, queremos hoy día ir a jugar, pero la pregunta es qué va a pasar mañana. Y sobre todo, si los sistemas públicos no están bien estructurados o no tienen los recursos adecuados, lo que sabemos es que muy probablemente, a menos que tengamos hijos que sean muy ricos y que nos financien a futuro, cuando estemos viejos, lo que nos puede pasar, Guillermo, es que tengamos muchos problemas a futuro, pero lamentablemente eso, ¿cuándo nos damos cuenta, Guillermo? Cuando nos ocurre. Hoy día, si nos faltan 20, 30 años, bueno, en el camino ahí veremos cómo se hace y vamos gastando, y ahí nuevamente, por eso es tan importante el pilar obligatorio, ¿ya? Como base, ya sea público o privado, pero el pilar obligatorio, porque las personas no lo van a hacer voluntariamente. Pero por otro lado, nuevamente, también, aparte de formalizar, crear incentivos para que las personas efectivamente, voluntariamente, coticen más que el mínimo, porque también con el mínimo, dependiendo de los montos y los porcentajes, tampoco vamos a llegar probablemente a veces muy lejos, o nuestro nivel de vida va a tener que ser sustancialmente menor cuando nos jubilemos. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Agradecemos a Roberto Darrigrandi Undurraga por la excelente presentación de esta conferencia de actualidad y de mucho interés, la gestión pública del sistema de pensiones. Esperando tenerlo nuevamente en esta su casa de estudios. Al respecto, muy pronto lo tendremos a Roberto Darrigrandi como docente de nuestra Universidad Norbert Wiener, muy pronto, en la maestría de gestión pública y gobernabilidad. Muchas gracias por su participación. Gracias, Roberto, nuevamente, y gracias a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. De esta manera se da por terminado nuestra videoconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos quienes participaron, y quieren ahí contactarme ahí por LinkedIn, ahí me encuentran siempre, así que ahí nos podemos encontrar ahí con publicaciones, me escriben, y como siempre agradecido la invitación
Miguel, Guillermo y todos quienes están en la Escuela de Posgrado de Norbert Wiener. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Roberto, nos estamos comunicando. Gracias. Gracias. Hasta luego.